Cultura Popular Limeña y Prensa Chicha de César Mejía Chang realmente amerita por lo menos echarle una mirada a la llamada prensa popular o también prensa chicha. Y si esta gran prensa de 50 céntimos refleja la cultura popular limeña, es lo que, entre otras cosas, esta notable obra se pregunta. Así que decidimos invitar a su autor, a César Mejía Chang, quien ha tenido la gentileza de venir esta mañana para comentar este libro que está por publicarse. César, bienvenido, muchas gracias por estar aquí. Jaime, muy buenos días. La obra plantea, entre otras cosas, si es que la cultura popular limeña, la de estos tiempos, se ve reflejada en la prensa popular. ¿Qué has podido encontrar en tu investigación que entiendo se ha iniciado en el año 2004? En primer lugar, cuando se habla de este tipo de formato periodístico, siempre se le ha enfocado de una manera muy crítica, siempre desde un enfoque deontológico, lo cual es justificable si tomamos en cuenta precisamente los contenidos, ¿no? Los excesos, ¿no?, informativos y su tendencia a ser precisamente desinformativos, a banalizar la problemática, ¿no?, las coyunturas que aparecen sobre todo en las portadas. Ahora bien, su relación con la cultura popular limeña básicamente se enfoca en la colorimetría, en primer lugar, ¿no? Todos conocemos, exacto, todos conocemos precisamente el diseño de estos afiches de fondo negro y colores bastante llamativos, ¿no? Por otro lado también está el tema del lenguaje, la replana limeña, cómo aparece de forma bastante dinámica, bastante ágil en las primeras planas. Y en tercer lugar, las temáticas, que generalmente se remiten a programas de espectáculos, que se remiten a cuestiones no tanto de tinte rojo, de crónica policial, sino más que todo ya al entretenimiento, al denominado Chollywood. Ahora bien, cuando se trata de la denominada prensa chicha, uno dice, bueno, es bastante ¿no?, denostable pues el hecho de que presenten a las vedettes o que coloquen pues unas panorámicas de accidentes, pero ojo, digamos, y ya lo vamos a explicar más adelante, que estas publicaciones se nutren también de una tradición sensacionalista que, digamos, ha exportado del Reino Unido, ¿no? Desde el News of the World, claro, que el decano de la prensa sensacionalista de reciente cierre, ¿no?, pasando por The Sun, también tienen un formato, digamos, similar. Entonces, en ese sentido, pues, que no sorprenda que nuestra versión, ¿no?, sensacionalista haya adoptado esos recursos. Así es. Ahora, señalas, entre otras cosas, que estos rasgos que aparecen en la prensa popular o también llamada prensa chicha no necesariamente encierran o engloban la totalidad de lo popular limeño. Hoy por hoy, ¿qué es lo popular limeño frente a el consumo, si es que es creciente o no, de esta prensa? La cultura popular es, al menos en nuestra capital, está conformándose como una especie de mosaico, digamos, a veces desconcertante, pero bastante diverso, muy multicultural, llamémoslo así, porque se nutre no solamente de los migrantes andinos, y que, ojo, no es un fenómeno de la década del 80, sino como ya señala Matos Mar, pues ya tiene bastantes décadas, ¿no? Estamos hablando de la década del 50. Correcto. Y para ser precisos, podemos remontarnos más y podemos incluso identificar que la élite intelectual de la Lima de la década del 20, del 30, era básicamente provinciana, ¿no? Mariátegui de Moquegua, Basadre de Tacna, ¿no? Vallejo, ¿no?, del norte. Entonces, digamos que decir que el desborde popular fue en el 80, digamos que no es tan exacto, ¿no? Ahora bien, Lima siempre ha traído, ¿no?, una gran nomenclatura étnica, cultural. ¿Y ahora qué es? Lo chicha ahora ha estado, digamos, a lo largo de nuestra historia ligado a muchos acontecimientos. En primer lugar, lo chicha era, o al menos se remitía
en la época prehispánica a una bebida, al laca, ¿no? Solo que los españoles chichearon, digamos, esa bebida a base de maíz, ¿no? Por toda, ¿no? Sudamérica y Centroamérica sobre todo. Luego en la colonia, digamos que lo chicha se empezó a relacionar con la bebida de los vencidos, ¿no? De los dominados, de bebida de indios. Y ya en el proceso emancipatorio, digamos que lo chicha nuevamente resurge como una nueva bandera nacional, ¿no? Incluso los autores, ¿no? Del himno nacional precisamente compusieron una canción que se titulaba La Chicha, ¿no? Como una forma de contraponer al vino español y la culinaria, ¿no? Peruana frente a la de la península. Y luego, a lo largo del siglo XIX, nuevamente lo chicha comienza a ser algo pues mal visto. Se le empieza a relacionar nuevamente con lo indígena, con lo atrasado, con lo subdesarrollado, sobre todo cuando comienzan a dominar estas corrientes positivistas a finales del siglo XIX. Y ahora precisamente está en vigencia, no tanto para referirse a la bebida en sí, que digamos no es algo consumido masivamente, porque hay otras bebidas alcohólicas pues, que tienen mayor consumo. Pero sí hay determinados grupos populares que consumen, y vaya que consumen chicha. Pero en la capital no tanto, ¿no? Sí hay, por supuesto, la chicha tiene un arraigambre. Pero tiene un arraigo de la región, ¿no? Del lugar donde se consume. Pero básicamente lo chicha a partir de la década del 90 comienza a insertarse precisamente a estos tabloides, ¿no? Correcto. ¿Y qué es, volviendo a tu pregunta inicial, qué se le puede denominar prensa popular y prensa chicha? ¿No? Ha sido un debate teórico, académico desde la década del 90. Y yo creo básicamente, y al menos eso se asume en España, en la Unión Europea, que lo popular en prensa podría denominarse periodismo de servicio, ¿no? O prensa local o prensa gratuita, ¿no? La aparición de Publimetro, pues digamos, ha sido un fenómeno bastante sorprendente. Bueno, ya en España hay 5, 4 diarios, ¿no? Gratuitos, y acá, digamos, nos encontramos en una encrucijada, ¿no? ¿Cómo van a reaccionar la prensa, ¿no? Impresa, ¿no? Frente a este fenómeno? Y sobre todo la prensa, estos tabloides sensacionalistas que se arrogan de ser, digamos, populares, ¿no? Como menciona en el libro, yo creo que estos tabloides, si bien tienen una meta hacia lo popular, no lo llegan a consumar del todo. ¿Por qué? Porque se van o al menos presentan una tendencia a banalizar, a espectacularizar los hechos, la información, y no consuman precisamente esa misión de acercarse a los sectores populares y ser útiles a los sectores populares. ¿Cómo podrían hacerlo? Eso no se logra simple y llanamente con entregar fascículos coleccionables, sino acercarse a la cotidianidad que pueden brindar pues los conos de Lima. Me parece increíble que Lima, que tenga, digamos, unas zonas, ¿no? Conurbanas, que ya Arellano los ha identificado previamente, ¿por qué esos grandes distritos, San Juan de Lurigancho, del cual yo provengo, que tiene, al menos no oficialmente, rebasa el 1.000.000 de habitantes, no puede tener su propia prensa, su propio periodismo? Ahora, hay una encrucijada evidente que esta prensa, y en general la prensa escrita, atraviesa, y es que el crecimiento notable, masivo e imparable de Internet está haciendo que, sobre todo en regiones como Europa, lo que acabas de mencionar, que en España hay 4 tabloides gratuitos y la aparición de Publimetro no es una casualidad, están haciendo que estos medios de alguna forma empiecen a desarrollar un nuevo lenguaje, o su desaparición podría ser inminente. ¿O tú qué piensas? También se mencionaba, ya lo recuerdo muy bien, desde el 94, 95, cuando Internet ingresa, digamos, oficialmente al Perú, la desaparición, ¿no? Martínez Albertos también hablaba del ocaso del periodismo, ¿no? Tras la llegada de Internet. Pero digamos que la prensa y la mayoría de los medios tradicionales, radio, televisión, al menos se mantienen, digamos, incólumes frente a estos fenómenos. Ahora bien, cuando hablamos de estos medios, llamémoslo así, portátiles, ¿no? Más allá de que sean multimedia, sino que pueden, ya tienen un formato
digamos, telegráfico, pero a la vez inmediatista, a la vez bastante simultáneo. ¿Cómo reaccionan los medios tradicionales frente a esto? En primer lugar, tenemos que ver el problema de la infraestructura. No tenemos una banda de ancha bastante considerable. No tenemos, digamos, la infraestructura tecnológica que posee, por ejemplo, Brasil, que en su último proceso electoral pues dedicó un debate entre los candidatos pues específicamente dedicado, ¿no?, a Internet, online. O sea, organizaron debates televisados tradicionales y uno específicamente diseñado al entorno digital. ¿Cuándo llegaremos a ese nivel? No lo sé. Pero cuando hablemos de eso siempre hay que mirarnos el ombligo, para decirlo coloquialmente, y ponernos a pensar que más allá de Lima, digamos, que el acceso a la tecnología, el coste que eso obviamente implica para la mayoría de los peruanos, pues todavía es un poco lejana. Eso no significa tampoco que los periodistas pues sean ajenos o le den la espalda a esa tecnología, por supuesto. El problema básicamente es que esos formatos, a mi modesto entender, tienden mucho a ser lúdicos. Y será cuestión de observar debidamente todo este proceso y ver si estos soportes, estos nuevos soportes portátiles, pueden madurar. Ahora, ¿cómo reaccionan precisamente estas publicaciones sensacionalistas frente a eso? Por el momento les va relativamente bien, ¿no? Me sorprende aún que Trome siga liderando, ¿no?, el ranking, ¿no?, de lectoría, que duplique pues precisamente a su par serio, el Comercio. Digamos que, y lo que también me sorprende... ¿Qué te sorprende? Que existe esta duplicidad, ¿no?, de mensajes, ¿no? Muchas corporaciones mediáticas trabajan con esta fórmula, con este díptico, ¿no? Tengo un diario serio y tengo un diario sensacionalista, ¿no? Tengo a la fusión del Tromercio, ¿no?, el Comercio y Trome. Tenemos pues La República y El Popular, tenemos Expreso y Extra y así sucesivamente, ¿no? En Chile también se juega con esa fórmula y también en el Reino Unido, pero digamos que son fenómenos que son un poco desconcertantes, ¿no? Podemos ver por un lado, yéndonos de un extremo, el libro de estilo del Comercio, ¿no?, que por cierto es el único diario impreso que ha publicado un libro de estilo, y tenemos acá tenemos un libro de estilo también, está en la web. Ah, la web, perdón. Entonces, y tenemos por otro lado al Trome. Entonces, ¿qué hacer frente a ese panorama, frente a esa situación desconcertante, ¿no? Y también en el libro también incido en otro tema fundamental, ¿no?, un tema deontológico que es, digamos, el perfil profesional del periodista, ¿no? Porque generalmente cuando uno se habla, y tú lo puedes revisar en todas las tesis que se han hecho en la década del 90 sobre esto, que, bueno, se encargan de criticar con justa razón los contenidos de esta prensa. Y obviamente uno de los puntos pues insoslayables es precisamente por qué el periodista escribe eso, por qué lo hace, ¿no? Y hay una serie de motivaciones comerciales en cierta medida, pero también se cuestiona, ¿no?, la ética y la moral del periodista. Ahora, un detalle, ¿no?, sí, para quizá transmitirlo al público y que no sea tan soso lo que diré, pero... muchas veces estas notas informativas de los diarios chicha concentran en efecto un lenguaje, por decirlo menos, de replana en el titular, es decir, en el encabezado, pero en el texto, si uno ya desarrolla el texto, hay un lenguaje más bien simplón, que no está condimentado con esta replana. Es decir, estos titulares son generados de alguna forma para enganchar al lector y jalarlo a la nota. Pero si uno lee la nota, al primer, segundo, tercer párrafo, ya el lenguaje más bien deja la replana, ¿no? Deja no sé, tío chapa con, ¿no?, chapa su jeringa, ¿no? Cosas así, y más bien desarrolla un lenguaje simplón, ¿no? ¿Crees que debería el lenguaje de los párrafos que vienen ser también así igual, como si estuvieras hablando con un tío así de replana en una esquina? Bueno, 2 puntos. En primer lugar, como te decía anteriormente, este tipo de publicaciones no consuman, digamos, su orientación hacia, ¿no?, las necesidades de información de los sectores populares. Como te mencionaba, está precisamente toda la teoría que se ha desarrollado en torno al periodismo de servicio,
¿no? La prensa gratuita, la prensa local, que precisamente tienen unos lineamientos editoriales que están precisamente orientados hacia la cotidianidad de esos lectores, ¿no? Presentan, digamos, noticias más allá de las generalistas, noticias que en cierta manera, como el moto de este canal menciona, ¿no? Que le sirvan, ¿no? Que al menos le atañan y que le afecten diariamente. Y eso está en los libros, eso está en los manuales de periodismo desde hace bastantes años y no se aplica. Entonces, precisamente entramos en el segundo punto, ¿no? ¿Por qué los periodistas, digamos, no hacen eso? Y acá también entra el tema de la formación, ¿no? Digamos que nuestra carrera se está convirtiendo más que todo en un medio para lograr cosas, es decir, se está convirtiendo en un medio comercial y no en un fin social. Y precisamente el periodismo de servicio rescata ese punto. Hay que tratar de acercarse a la población, porque ojo, tal como menciona Julia Bevia en la contraportada, digamos que también el consumo de estos diarios es una especie de crítica, ¿no? Al periodismo tradicional, ¿no? Es como una especie de decir, bueno, este diario aparece bastante impersonal o, entre comillas, muy aburrido, entonces mi única forma de protestar es eso. Ahora, no negarás que los diarios populares manejan una agenda que está directamente conectada con los programas o el programa de espectáculos ícono de un poco esta tendencia que es el programa de Magali Medina. Después están los programas de fin de semana que reproducen lo que ha pasado y si es mucho más escandaloso mejor. Y yo lo que veo es que, claro, hay en efecto un ícono dentro de toda esa agenda de medios, o dos. Está, creo, Magali y está lo que pasa en los bailes del programa del sábado de Gisela. ¿Sobre eso gira la agenda de los diarios populares o tú qué crees? Como te decía, estas temáticas espectacularizadas de la farándula son, digamos, una vertiente que ya en el Reino Unido los tabloides ya han cultivado, ¿no? La idea de inmiscuirse en la vida privada de estos personajes o de, digamos, hacer eco de los contenidos televisivos, ¿no? De espectáculos, y que en cierta manera, y eso está en el libro, ¿no? Magalizan, ¿no? Digamos, la temática de estos diarios, ¿no? Incluso colocan los fotogramas, ¿no? Algunas secuencias de esos programas televisivos los colocan en la portada sin ninguna vergüenza, ¿no? Ahora bien, tomando en cuenta la pregunta anterior que me hiciste sobre que los titulares pues presentan un lenguaje, ¿no? Digamos, basados en la replana y los contenidos más o menos serios, depende, ¿eh? Porque justo el Instituto de Investigación donde al menos estoy laborando como coordinador va a lanzar una revista, ¿no? Un journal que precisamente trata de hablar de estos temas, ¿no? De periodismo, relaciones públicas, etcétera. Y justo hemos recibido un artículo de algunos profesores de la Universidad Austral de Chile que hacen un análisis comparativo, ¿no? De los contenidos que se observan tanto en Najá en Perú y La Cuarta en Chile, ¿no? Contraponen precisamente las imágenes de lo peruano y lo chileno percibiendo esos dos tabloides. Y en uno de los ejemplos precisamente figura una columna donde figura una reseña del Día del Pisco. Y sí, emplean ese lenguaje, digamos, no con el mismo impacto, con la misma sensación que figura en las portadas, pero sí se emplea de forma al menos más o menos extensiva. Ahora, estos diarios populares atravesaron un momento crítico en los años 90. En los años 90 fueron utilizados por el gobierno de Alberto Fujimori con Vladimiro Montesinos para colocar titulares dirigidos a personajes específicos, políticos en su gran mayoría, que eran opositores al régimen de entonces y los atacaban de una manera feroz, de una manera inmunda. Atacaban a Alberto Andrade, atacaron a Gustavo Momellona
y atacaron a un sinfín, no solo de políticos, sino también de periodistas. Todos los días, y además si uno observaba los diarios sentado en una mesa y los colocaba y los abría como un abanico, tenías el mismo mensaje en todos los diarios. ¿Cuánto daño les hizo prestarse? Algunos ya han desaparecido, pero como género, esta prensa popular, ¿se vio afectada por esa intromisión del poder político? Creo que viéndolo en retrospectiva, no. Porque, como recordarás, Trome surge en el 2001, apenas un año después de la caída del fujimontesinismo. Y tenemos el caso de Ajá, que se ha reciclado, ¿no? Podría ser un paradigma de un buen reciclaje, ¿no? De ser un tabloide bastante politizado, injurioso, ¿no? Que hacía un sistemático sabotaje político pues, a los enemigos de ese entonces del gobierno. Ahora digamos que está en un destacable cuarto, quinto lugar en el ranking de lectoría y le va al menos relativamente bien. Obviamente ya no tiene ese cariz político, ¿no? de ese entonces. Ahora digamos es más banal. Y eso creo que es lamentablemente la fórmula que están obteniendo estos formatos periodísticos que lamentablemente no podrían denominarse prensa popular. ¿Qué es la prensa popular? Sería como una especie de complemento a la prensa tradicional, que se acerque a las pequeñas historias sin afán de sensacionalizar o espectacularizar todo. Y digamos, estamos hablando de esto que ya obviamente ya está teorizado y no se aplica, pero ya en otros continentes sí ya se está aplicando, sobre todo en los formatos de prensa local, ¿no? En regiones, claro, departamentos, y eso sería bueno de explotar aquí. El asunto, has dicho muy bien, porque yo te quería preguntar, también que has analizado a los diarios populares, la agenda que van cada día alimentando y van repitiendo y van dándole vueltas, es un solo guión, el programa de Magali, lo que te decía hace un momento, ¿no? El programa de Gisela, o algún otro programa por ahí, o algún ampay, o alguna situación candente, picante, ¿no? ¿Esta agenda los está acercando a la cultura popular o más bien los está distanciando de la cultura popular, a sabiendas que la cultura popular hoy en día más bien está hecha de emprendedores? ¿Crees que estos medios, con la agenda que siguen alimentando y manejando, están distanciándose de lo popular? Esta temática iterativa que da vueltas y vueltas sobre una serie de tópicos ya explorados hasta la saciedad, por el momento les está dando resultados. Ahora, si a mediano o largo plazo nos planteamos esa pregunta que me comentas, yo creo que precisamente entra en la cuestión el tema de estos formatos portátiles. Vamos a ver cómo maduran, entre comillas, ¿no? Cómo interactúan con sus usuarios, porque si se van a convertir en videojuegos, entonces ni hablar. Pero si comienzan a tender puentes con la información y a ser más periodísticos, yo creo que en cierta manera, ojalá que suceda así, que surja, ¿no? Una prensa local, un periodismo de servicio que en cierta manera complemente lo que ya se está haciendo, ¿no? En el tema de prensa gratuita, y ojalá que eso sirva también como aliciente a los medios tradicionales para que en cierta manera también se acerquen a la gente y les puedan dar noticias de calidad, ¿no? César, ha sido un gusto, de verdad muchas gracias por compartir estos minutos con nosotros y sobre todo comentar esta interesante investigación denominada Cultura Popular Limeña y Prensa Chicha, que ¿la presentas cuándo? El libro se va a presentar en la Noche de Barranco este lunes 19 a las 7:30 de la noche. Me va a acompañar Julio Evia, Sandro Macasi y Santiago Alfaro Rotondo. Muy bien, ya sabe entonces. Gracias César nuevamente por estar aquí. Un interesante ensayo sobre cómo anda hoy por hoy la prensa popular, que no necesariamente es la prensa de 50 céntimos, porque ahora varios tabloides de corte político más bien también cuestan 50 céntimos. Y esto también nos
llama a la pregunta de ¿cuánto tiempo más durará la prensa escrita? Probablemente poco.